Y básicamente con unos 3 días a que empiece ya el Mundial de Qatar, se van a enfrentar distintas selecciones de mayor nivel y de menor nivel. Y en general con esto hay una cosa que quiero comentar y de hecho vengo pensando, yo creo que ya desde la Eurocopa del año pasado por todos los factores que pudimos observar. ¿Por qué factores nos preguntaremos? Bueno, en la Eurocopa del año pasado pudimos ver cómo competían demasiado, incluso más de lo que yo esperaba las selecciones que incluso por mí son consideradas tal vez inferiores, cosa que a fin de cuentas se podría decir que sí lo son, pero pese a hacerlo, aún así pudimos ver cómo pese a la inferioridad pudieron competir muy bien. Y incluso se dieron bastantes sorpresas, podríamos decirlo así. Casos como los que estoy mencionando se ejemplifican en el Hungría-Alemania, en el España-Suecia, en el Francia-Suiza. Se ejemplifican con el Inglaterra-Dinamarca, con el Chequia-Holanda. Estamos hablando de que en general muchas selecciones, como lo digo, inferiores, pudieron competir en muchos sentidos de la palabra y los que eran considerados como los favoritos, principalmente Francia, el actual campeón del mundo, pues se fue eliminado en este caso en los octavos de final. Bueno, yo lo que quiero llegar con todo esto es que la Eurocopa del año pasado, Europa 2021, a mí se me hacía una Eurocopa sinceramente espectacular porque ya no es solo que hayan agregado una fase más desde la Eurocopa 2016, que ya es la de octavos de final, sino que en general ya hemos podido ver cómo todas y cada una de las selecciones alcanzaron un nivel competitivo y realmente pues todo era más que ser una ruleta al azar, todo era realmente una incógnita porque tú veías a selecciones muy buenas como por ejemplo lo fue la española, la italiana, pero también veías que selecciones menores también competían, que eran selecciones con honor, con un mínimo nivel futbolístico y que aún así tenían un carácter competitivo que los hacían selecciones difíciles de lidiar. El asunto aquí es que, como lo he dicho yo en estos videos donde hablo de los candidatos a ser, digamos que campeones del mundo, como por ejemplo España, Holanda, Alemania, las selecciones que por supuesto línea por línea yo considero que van a tener buenas participaciones. Yo he hablado de que todas pueden perfectamente tanto caer en la fase de grupos como ser campeones del mundo. Es lo que he comentado de Argentina y de Brasil y de Inglaterra, que se me hacen sí selecciones menores y creo que son selecciones que está sobrevalorando más la gente, más históricamente que por actualidad. A Brasil por toda la historia de la plantilla y Argentina simplemente por la Copa América, pero aún así son rivales que son difíciles de lidiar y por supuesto que pueden ser campeones del mundo y en ningún momento pese a todo esto, en ningún video yo he dicho que son selecciones que sean una banda o que directamente tú les puedas ganar paseando. Y es a lo que voy. Hoy en día podríamos decir que ya no se le gana a nadie paseando. Ya no se le gana a nadie paseando y ya no se le gana absolutamente a nadie exageradamente sobrado. Y podríamos concluir que esto realmente es algo realmente productivo para el fútbol, porque en muchos sentidos de la palabra todas y cada una de las selecciones podríamos decir que alcanzan un nivel lo suficientemente grande como para competir todas. Bajo este punto de vista, uno lo que puede ver de la mayoría de los torneos de selecciones es pues que generalmente los torneos, y de hecho yo soy de este pensar, que están hechos para que participemos todos, pero para que los ganen los de siempre. Es decir, pues las selecciones, podríamos decir que grandes. Por ejemplo, yo en este canal he denominado muchas veces las selecciones grandes a los 9 grandes, los 8 campeones del mundo y Holanda. Es decir, pues Brasil, Alemania, Italia, Francia, Argentina, Uruguay, España, Inglaterra, Holanda. Estas mayorías de selecciones en las que siempre dejo claro que son estas y yo excluyo totalmente a, pues podríamos decir tal vez Portugal o Bélgica, que no, pero que no por eso quiere decir que no sean buenas selecciones o no tengan tal vez opciones a ganar algo. Pero tú lo que puedes ver en la mayoría de torneos es que las de siempre son selecciones, que las potencias históricas son siempre selecciones también potentes por actualidad, cosa que es curiosa. Y por supuesto entre todas estas cosas uno puede ver que son dominadas por estas selecciones y por supuesto son las que suelen quedar en primeros lugares, en tercer lugar, en cuarto lugar, en primer lugar y por supuesto el campeón del torneo. Y ya desde la Eurocopa pasada ya podíamos ver esta clase de cosas. Voy a citar ejemplos muy puntuales para dejar en claro en este caso pues lo que podríamos decir que es mi punto de vista. Y bueno, lo que, insisto, he pensado yo creo que desde entonces y
Yo creo que si ya lo tenía, pues simplemente ha reforzado todavía más el punto de vista de tal vez tener humildad futbolística y no, digamos, subestimar tanto a los rivales como históricamente se suele hacer. Cito ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, el Francia-Suiza del año pasado. Absolutamente todo el mundo, yo me acuerdo de lo que decía, ¿no? Los pronósticos en videos de YouTube, de TikTok. En todos lados la gente, digamos, que daba por campeón por decreto a Francia. Y no es para menos, tenía una maravillosa generación y la sigue teniendo. Pero en ese momento la tenía todavía más. Pogba, Kanté, por supuesto ni siquiera había llegado el Camavinga. Podríamos decir que incluso faltaba Tchouaméni. Muchísimos grandes jugadores, destacando más de la delantera con el regreso de Karim Benzema, como por ejemplo propiamente Benzema, Griezmann, Giroud, que otra cosa, Dembélé estaba por regresar a un buen momento, que otro, Mbappé. Estamos hablando de que línea por línea de lo mejor. Sí, y por supuesto también en la central, pese a haber perdido a un Titi. Pero estamos hablando de que aún así es una muy buena selección, que todos daban campeón por decreto. Que sí tiene básicamente, bueno, que sí va a ganar sobrado, porque tiene una maravillosa generación, que si Francia esto, que si Francia el otro. Y todos estaban, digamos que trepados en el mismo camión del campeón del mundo. De básicamente, digamos que mostrar su misión hacia el campeón del mundo. Cosa que esto siempre pasa con los campeones del mundo, ¿no? Nos pasó con España, pasó con Alemania, ahora pasa con Francia. Y estamos hablando de que, claro, tomando en cuenta todo esto, siempre se suelen subir y la mayoría de gente suele tenerlos como los favoritos siempre. Y en este caso, ¿qué es lo que pasó en esta Eurocopa? Francia llegaba un poquito similar a lo que es este mundial, pero mejor, porque ahorita está, yo creo que peor. Llegaba un poquito para abajo, es decir, con una cantidad de partidos sin ganar, empeorando el juego. Digamos que el equilibrio defensivo de esta delantera desde la salida de Giroud, lo cual para mí fue un error. Y tomar en cuenta también cosas como pues tema lesiones, tema de que Francia, pues a diferencia del Mundial, no mostraba tal vez la misma ofensividad e intensidad. Pues digamos que todo esto sumado creo que al quedar eliminado de la Nations League, una cosa así, creo que incluso se le complicó ya varios partidos anteriormente. Estamos hablando de que por supuesto esto es para hacer ver. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en efecto el super mega archi recontra candidato a ser campeón del mundo, que absolutamente todo el mundo daba por decreto, terminó eliminado en octavos de final contra Suiza, en un partido en donde Suiza le quitó el balón a Francia. Y Francia ni siquiera sin ninguna necesidad cedió la iniciativa por su propia mano y se quedó defendiendo en su propio cuarto de campo, en su propia mitad de campo, en un último cuarto de campo, en un bloque bajo, tirando el autobusazo. Y de hecho, pues así Francia metió 3. Digo, bueno, sí, Francia y Suiza metieron 3 y al final los eliminaron en los octavos de final con aquella actuación del portero de Suiza. Entonces, ya de aquí podemos decir, oye, pues mira, esto no es una participación, esto no es cualquier cosa. Que una selección como Suiza elimine al actual campeón del mundo, pues, y al actual subcampeón de Europa, pues es para hacer ver. Otro ejemplo muy claro. En el grupo de la muerte, no me acuerdo qué grupo era, pero estaba Portugal, estaba Francia, estaba Alemania y estaba Hungría. Básicamente todos daban pues por pasado tal vez a Francia, bueno, lo normal, ¿no? Francia, Portugal y Alemania. Y en este caso, tanto por primero, segundo y como mejor tercer lugar, que así es como se decía en los octavos en la Eurocopa. Sino que ahora incluso podríamos decirlo así, que en este caso nadie directamente daba, pues digamos que nadie daba un peso o absolutamente un euro, un dólar básicamente por Hungría. ¿Y qué es lo que pasó? Que uno pudo ver en ese partido, no me acuerdo si fue Alemania-Hungría o Hungría-Alemania, pero el asunto aquí es que de ese partido 70 minutos, sí, 70 minutos de 90 minutos y el agregado, básicamente Hungría tuvo sometida a Alemania. Lo tuvo dominada, lo tuvo sometida, lo tuvo dejándolo nervioso. Y me acuerdo perfectamente pues de lo que era en ese caso el marcador, que yo me acuerdo que estaba viendo la tabla de clasificación del grupo. Y en este caso Hungría estaba pasando como mejor tercer lugar y Alemania estaba quedando cuarto de grupo.
Sí, porque en este caso creo que perdió con Francia, con Portugal creo que empató, no sé qué pasó ahí. Pero el chiste es que entre todas las cosas, Alemania estaba pasando, digamos que en este caso como, está quedando eliminado como cuarto. Lo cual hubiese sido, digamos que un golpe todavía mayor, porque no solo sería arrastrar ya la eliminación de Rusia 2018 en la fase de grupos, sería arrastrar otra vez, en este caso otra eliminación en fase de grupos y consecutiva, en este caso en la Eurocopa. Pero bueno, de una u otra forma, de todos modos, terminó saliendo Joachim Löw de la selección alemana y en este caso se hizo Flick, cargo de la selección y ahora es el nuevo seleccionador de Alemania. Pero el asunto aquí, como lo digo, es que bueno, al final terminaron eliminados de una manera un poco rara ahí contra Inglaterra. Pero el asunto aquí es que Hungría, insisto, Hungría básicamente le bailó a Alemania, la tuvo dominada y creo que incluso perdió el partido, creo que pasó por diferencia de gol, no me acuerdo bien cómo terminó el partido, pero Hungría básicamente dominó y dejó totalmente perplejo a Alemania. Sí, Hungría hizo una gran hazaña. Ya van dos, Suiza y en este caso Hungría. Otro partido que no fue tan escandaloso, pero también ejemplifica esto. Suecia, por ejemplo, que nos tocó jugar con España en la fase de grupos. ¿Qué es lo que pasó? Que pudimos ver como Suecia nos tiraba un autobusazo de escándalo, pero nosotros también fallamos un penal, fallamos una ocasión clara con Morata, y lo que pudimos ver era que España intentaba y de hecho muchas veces estuvo cerca del gol, pero en este caso no lo logró. No perdimos, pero pues sí empatamos 0-0, creo. Este ya es otro ejemplo. Y así puedo seguir y seguir y seguir. También hubo otro, Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca, básicamente como lo comenté el día de ayer que hablé de Inglaterra. Básicamente llegó muy lejos y llegó hasta las semifinales. Y si no hubiese sido por aquel gol arbitral, pues básicamente hubiese pasado a la final. Aunque tal vez no molaba mucho una final Italia-Dinamarca. Así que, pues bueno, todo que sea Italia-Inglaterra. Pero el asunto aquí es que Dinamarca jugó bastante bien y ya lo estaban descartando desde antes porque, por ejemplo, a Luis Enrique le estaban preguntando por una posible final contra Inglaterra y terminó preguntando que si Dinamarca no juega. Y ya desde ahí se podía ver el total desprecio y subestimación en este caso de Dinamarca. Ya desde ahí te puedes dar cuenta y tomando en cuenta lo que pasó en el partido te puedes dar cuenta de que oye, ya van tres. Bueno, tres entre comillas, ya van varias. Hungría a Alemania, Suiza a Francia, Dinamarca a Inglaterra y por supuesto otra más. No sé si era Chequia, República Checa, no sé qué país era, pero era una bandera creo que azul, rojo y blanco. El asunto aquí es que quien eliminó a Holanda. Holanda por supuesto es una selección bastante buena, pero por supuesto con el anterior entrenador no convencía. Yo consideraba a Holanda tal vez un candidato, pero no un favorito, principalmente porque ese juego no me terminaba de convencer a diferencia de ahora que tienen a Luis Van Gaal. Pero en este caso Holanda tenía lo necesario como mínimo para pasar, y en este caso no me acuerdo si fue en octavos o si fue en cuartos. Pero el chiste es que aquí es que terminaron eliminados en... bueno, pues de una manera bastante rara y por supuesto contra una selección que de hecho ni siquiera era candidata. Entonces ya van 5, Hungría, Alemania, Suiza, Francia, Dinamarca, Inglaterra, ahora Holanda. Y así hay demasiados ejemplos, también propiamente Croacia, España. Suecia, España y ahora Croacia, España, un sexto. Estaba jugando España un partido de escándalo donde básicamente ya después nos empató Croacia y al final yo bajé los brazos y dije esto ya está perdido, pero básicamente el equipo siguió peleando y al final terminó siendo un 5-3 de una manera espectacular. Pero ya de ahí te habla del nivel de Croacia. Entonces todas estas selecciones, Suiza, Suecia, Hungría, Croacia tal vez por el haber llegado a la final del mundial. Toda esta clase de selecciones siempre se suele, digamos que subestimar y siempre se suele dar como selecciones pues que les vas a ganar pasión y ya vimos que no. Le han competido perfectamente a los grandes y así sumado a las otras selecciones no grandes, pero que también tienen un plantillón y digamos hasta cierto punto buen juego como lo es tal vez Portugal y Bélgica. Sumado por supuesto ya los grandes, España, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Inglaterra, Holanda ya dije, la mayoría de selecciones pues podríamos decir que es algo bastante complicado.
Y eso simplemente pasó a nivel europeo. Por ejemplo, yo me acuerdo que después del sorteo de la fase de grupos hicieron una entrevista para el canal de la selección española en YouTube, donde básicamente Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, con una chulería y una sobradez espectacular que yo sinceramente pues no entiendo de dónde salió, pues por ejemplo subestimaba y daba básicamente por inferior a, pues, por supuesto, a Japón y a Costa Rica. Y yo lo comenté aquí que para mí no son selecciones que vayan a ser una banda, tanto Japón como Costa Rica. Japón, por ejemplo, el año pasado, digo el mundial pasado, casi se carga a Bélgica. Si no hubieran tal vez bajado los brazos, si no hubieran tal vez hubieran dominado un poquito más, perfectamente yo creo que se cargaban a Bélgica, quien terminó tercero de ese mundial. Entre todas estas cosas también, por ejemplo, Costa Rica, una de las selecciones revelaciones de Brasil 2014. Por esto digo yo principalmente que para mí de sobra el grupo que le tocó a España es posiblemente el peor, porque para yo por lo que veo es el más difícil que en este caso hay para mí en todo el mundial, pero aún así. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que también selecciones ya no solo a nivel europeo, también ya a nivel, podríamos decir que mundial, como Japón, Corea del Sur, son las dos pues, selecciones más fuertes de su confederación. En este caso, ni siquiera estamos hablando de Sudamérica, por ejemplo, que aparte de los grandes, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, que por supuesto se le va a subestimar demasiado, incluso en la CONCACAF, ¿no? Costa Rica, las selecciones africanas también están haciendo un buen trabajo estos últimos años. Entonces, estamos hablando de que yo no sé sinceramente si vaya a ser un mundial como lo fue la Eurocopa de demasiadas sorpresas, pero si algo sí podemos tener claro es que hoy en día todas las selecciones tienen demasiado nivel y que por supuesto pues básicamente hay que tener mucha más humildad futbolística y por supuesto no subestimar tanto a los rivales o sobreestimarse a sí mismo, porque como lo digo, todas estas selecciones europeas pues básicamente compitieron al tú por tú con grandes selecciones. Sí es verdad que estas grandes selecciones tenían un nivel un poquito menor, pero aún así lograron competir bastante bien y por supuesto no me quiero imaginar qué pasaría si en este caso Corea del Sur, Japón, las selecciones africanas, Costa Rica, Ecuador, todas estas selecciones compiten. Yo sinceramente no sé qué vaya a pasar. No sé si va a ser un mundial donde va a ganar por diferencia algún grande y si se puede que sea España, o va a ser básicamente también una incógnita porque las selecciones menores también tienen mucho nivel. No lo sé, pero sinceramente va a ser un mundial que tengo muchas ansias de que espere. Voy a seguir a la mayoría de selecciones y por supuesto pues nada, quería hacer este video para comentar el nivel de las selecciones menores y que hay que tener un poquito de menos ego y en este caso no subestimar tanto a los rivales y básicamente sacar en conclusión eso y que hoy en día ya a nadie, absolutamente a nadie, se le gana paseándose. Ni se le gana muy sobrados. Pero bueno, simplemente lo que yo quería comentar. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.